Amén. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué dice? Lleva mucho fruto. El grano tiene que morir. Amén. Cristo murió para dar vida. Busque 2 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Está bien? Amén. Amén. Gloria al Señor. Grano vivo, grano muerto. Hoy el Señor nos quiere hablar del grano. ¿Cómo tenemos que morir para dar vida? Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, abre los oídos para que podamos escuchar la palabra, Señor. Señor, te damos toda la gloria a ti porque tú lo harás, Señor. Toda la gloria, la honra y la pleitesía sea para usted, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Bendiga usted a cada hermano que está en este lugar, Señor. Que pueda ser de oído abierto para que pueda escuchar su palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted hará, Señor. Amén. Tiene que caer en tierra y morir cualquier semilla. Tiene que morir para producir una planta, ¿no es cierto? Necesitamos hacer una decisión de zambullirnos en el Espíritu para poder entender las cosas que vienen del Espíritu. Mi padre siempre me decía una cosa, él leía mucho la Biblia, alababa al Señor y decía cosas por ahí que yo no entendía, que ahora entiendo, porque ahora en ese tiempo de oída lo había oído, más ahora, como dice, mis ojos te ven. Gloria al Señor. Porque ahora puedo entender lo que Él por mucho tiempo me enseñó. Ahora puedo entender cuando Él se gozaba en su presencia. Ahora puedo entender cuando corrían sus lágrimas y yo no entendía por qué Él lloraba. Porque sentía la presencia del Señor. Entonces, Él me decía que habían cosas que no podía explicar porque eran espirituales. Y nosotros, como éramos naturales, éramos incrédulos, desobedientes, no entendíamos. Entonces, tenemos que vivir en el Espíritu para entender la palabra de Dios, para entender lo espiritual, como decía él, como decía mi padre. Amén. Entonces la semilla tiene que caer. Y necesitamos hacer esa decisión de entrar en el Espíritu, zambullirnos en el Espíritu, llenarnos llenos del Espíritu Santo. Amén. Para poder entender las cosas que vienen de Él, que provienen de Él. La semilla se siembra en tierra, se corrompe, no se ve. Usted planta una semillita. Por ejemplo, yo tengo a la chica esta que viene a veces, la ministra, Kesia, a ella le gusta mucho plantar semillas. En mi casa agarró un macetero y me plantó bastantes semillas que ahora ya están brotando. Y ella me decía,
pastora, las semillas están creciendo. Y yo miraba y no veía nada. Le digo, no, ¿qué? Si no está creciendo nada. Porque estaban adentro. Y ahora ya brotaron, ya están así. Yo no las veía porque el grano estaba adentro, ¿no es cierto? Entonces ahora brotaron. Entonces la semilla se siembra en tierra, se corrompe, no se ve y parece que se murió, que ya no va a brotar. Parece que se ha acabado, que ya no está. Pero hay una maravillosa vida nueva que brota de la semilla que muere. Y la podemos ver en Marcos 4, 27 a 28, si alguien lo puede leer. ¿Alguien lo tiene? Marcos 4, 27 al 28. Amén. Aleluya. La semilla brota y crece sin que sepamos cómo, por qué de suyo lleva fruto la tierra. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano en la espiga, pero todos sabemos que la semilla tiene que caer en la tierra y morir para llevar frutos. Y muchos frutos, para que haya olas de grano dorado en un mar de trigo. Si la semilla o el grano no muere, no produce nada. Debemos morir cada día. ¿A qué debemos morir? Se pregunta usted. A los placeres del mundo, a las cosas que nos apartan del Señor. Nosotros nada podemos hacer sin el Señor. No podemos dejar las cosas. El Señor es el que, mientras usted más busca de Él, se van cayendo las cosas que usted no puede. Hay personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque estoy haciendo esto y voy por acá y hago esto y no puedo dejar esto. Usted venga y deje que el Señor haga la obra. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros, cada día. Cada día el Señor trabaja en tu vida. ¿Por qué muchos cristianos no dan fruto? Usted se pregunta o nos preguntamos todos. ¿Por qué algunos no dan fruto? Se han quedado detenidos. Dios es el que nos hace el llamado. Y es sembrada la semilla en nuestros corazones. Cada uno de nosotros fue llamado de diferentes formas, con dolor, con enfermedad, con problemas familiares. Cada uno fuimos llamados, algunos los traen porque el papá o la mamá le sirven al Señor, pero quizás todavía no han recibido esa vida, ese toque de Dios, esa presencia que transforma toda tu vida, tu corazón, tu mente, tu vivir. Señor, te da vuelta. Y eso en algún momento todo lo recibimos. Quizás acá hay jóvenes que todavía no reciben esa vida entera de Dios. El Espíritu moviéndose dentro de ti, transformando tu vida. Eso es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Y es Dios el que hace el llamado.
el que siembra la semilla en tu corazón. Quizá el Señor ya está sembrando esa semilla y la semilla está a punto de brotar y de repente te vamos a ver predicar, te vamos a ver danzar, cantar. Y fue el Señor que lo hizo. No fue que te empujaron, no fue que te apretaron, no fue que te dijeron acá tenés que ir. No, el Señor lo hará. Amén. Es la palabra del Señor y nuestra relación con el amado la que hará que esa semilla crezca. Una relación continua con el Señor. Toda semilla contiene un germen en el que está escondida la vida de la planta. Puesta en tierra la semilla manifestará su vitalidad mediante el brote que saldrá de ella. Lo mismo sucede con la palabra del Señor, que tiene en sí misma un poder de vida. La palabra tiene vida, tiene la vida de Cristo, tiene la vida del amado. Por eso nosotros al que llega acá le decimos, tienes que leer la Biblia. Es que me cuesta leer la Biblia. Una hojita, aunque sea todos los días, y vas a ver que tu vida va a crecer. Porque la palabra tiene ¿qué? Vida. Vida de Dios. A mí me decían, lee la Biblia. Yo leía otras tonteras. No, es que eso es muy aburrido. Yo ahora quisiera cada rato agarrar el tiempo que tengo, la cojo y la leo. Porque ahora descubrí que ahí está la vida del Señor. Cuando la recibimos y creemos en ella, produce una vida nueva dada ¿por quién? Por el Señor. Él es el que da la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está ilustrada esta parábola del sembrador en Marcos 4, del 1 al 20. La voy a leer yo. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70, a 60 y a 100 por uno. ¡Qué maravilla! Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Cristo comienza a revelarle la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendita sea la palabra del Señor. La misma cae en 4 terrenos diferentes, junto al camino, en pedregales, entre los espinos y en buena tierra. Solo la buena tierra permite a la semilla llevar fruto. ¿Qué significado tienen estos 4 terrenos? Jesús nos da la explicación. El camino representa un corazón en el cual los placeres y las distracciones del mundo ocupan todo el lugar. Y escuchamos quizás la palabra, lo que me pasaba a mí antes, mi papá leía la palabra, me la leía. Mira, hija, me decía, mira lo que dice acá. Sí, papá, sí. Sí, pero después se me olvidaba. Entonces entraba y salía, no quería escucharla. Entonces escuchamos la palabra de Dios, pero no le prestamos atención como hacía yo. Somos indiferentes al amor de Cristo y a su mensaje de gracia. En los pedregales la planta brota rápidamente, pero como no tiene raíz, no tarda en secarse. Es el símbolo de aquellos que solo tienen la raíz de una religión. Solo una religión, pero no tienen la vida de Cristo. Tan pronto como le aparece la prueba, rechazan todo lo que pretendieron haber creído. No, sí, yo creo, sí. Pero después viene y después tú los ves afuera, fuera de las cosas del Señor. Qué tristeza. ¿Dónde cayó la semilla en tu vida? ¿Ha brotado la semilla en tu vida? ¿O está a punto de brotar? Cristo murió para dar vida y Él sigue dando vida. Su palabra dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En un sueño yo soñaba que subía por una escala de tierra. Como se usa en nuestros países, vio que a veces se hace la escala con la tierra y como que yo subía y llegaba a un lugar donde había una cosa como un vivero. En la subidita de la escala había una chica que fue un tiempo con nosotros a la iglesia, se volvió a su país y ella tenía 2 nenas pequeñas y estaba sentada ahí
y me decía, estoy esperando para adentrar ahí. Ah, le decía yo también voy al mismo lugar. Y ella me decía que estaba esperando eso de entrar. Entonces yo entraba y al entrar veía un hombre con una túnica larga. Todavía no descubría quién era, pero yo miraba y era como que yo tenía que llegar a cierto lugar y yo no podía adentrar más allá. Era como que mi espíritu lo sabía que no podía adentrar más allá. Y él estaba con unos pocitos así de cristal fino y eran muchos, bastante. Vio los viveros como ponen las plantitas, así como en unas repisas hacen, y habían muchos de esos cristales. Y él estaba mirando las plantitas. Y yo miraba y yo descubría que era el Señor. Y yo le decía, Señor Jesús. Y le decía, ¿qué tienes ahí? Y me decía, tengo semillas. Ah, le decía yo, y las veía como que al instante las plantas empezaban a crecer. Y se veían así. Y él las agarraba con sus manitos, las sacaba, las revisaba y las volvía a poner. Las sacaba, las revisaba. Y yo le decía, Señor, ¿me las muestras? No me decía que tenía que llegar hasta ahí nomás. Y él no me hablaba con su voz, sino que con su ser. Y me hacía así. Que no, yo le decía, Señor, por favor, déjame verte, quiero verte. Y no, estaba así de lado y mostraba las plantitas y la iba a ubicar. Cuando yo despierto, el Señor me revela el sueño. Las plantitas somos tú y yo, que estamos siendo regadas por el Señor. Brotamos en sus manos y crecimos en sus manos. Damos frutos. Y era un sueño tan hermoso, nunca me voy a olvidar de ese sueño. Y yo le volví a preguntar, Señor, ¿me las muestras? Y yo era cargosa con él, le decía, Señor, muéstramela. Pero él me respondía, pero con un amor tan sobrenatural, un amor que me atraía hacia él, un amor que no hay en nosotros, un amor tan diferente al amor de nosotros y una sabiduría. Al mismo tiempo que tenía todo eso, tenía una autoridad, porque me hizo así la mano y me dijo, todavía no es el tiempo, Esther, y nombró mi nombre. Esther, todavía no es el tiempo, y me hace la manito así. Y yo como que volví al lugar donde me correspondía. El Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. Debemos llegar al punto, iglesia, de anhelar la presencia del Señor, de no conformarte con solo venir a la iglesia, sino que anhelar su presencia, anhelar estar con Él. Es como decía la coordinadora, hablaba de eso mismo. Nosotros debemos anhelar eso. Si todavía tú no has adentrado a ese lugar donde somos renovados, somos cambiados, somos transformados, somos como dados vuelta. Y algo que no se puede explicar. Lo que sucede aquí los lunes no se puede explicar. Es algo que nos envuelve a todos los que oramos acá y se mueve el Señor de una manera. Y algo que yo le digo a mi esposo es que no lo puedo explicar, lo hermoso que es el Señor, lo grande, lo maravilloso.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda estéril, no da fruto y se muere. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo se asegura para la vida eterna. Aborrecerme a mí mismo. Pablo decía, me aborrezco. Cuando tú te conoces a ti mismo y el Señor le muestra la clase de ser humano que es uno, y el apóstol decía, me aborrezco a mí mismo. Cuando conocimos al grande, al verdadero, al real, al digno, al glorioso, al que puede todo, quedamos así chiquititos, no somos nada. ¿Ustedes han escuchado cuando muere alguien y dice no somos nada? La gente dice, mira, no somos nada, ayer estaba y hoy día no está. Así somos. Nada somos. No somos nada y nos creemos a veces todo y no somos nada. Al someterse a la muerte, Cristo era como el grano de trigo que cae en la tierra para rendirse a la muerte. Pero si muere, lleva muchos frutos. Si el grano se rinde a la muerte, en lugar de ser un grano, será 100 granos. Se multiplicará. La hora de Jesús había llegado. Y con esta figura explica por qué su muerte era necesaria. ¿Por qué es necesario que el cristiano muera? Dice la palabra que muchas son las luchas del justo, pero él por la fe vivirá y florecerá. Dice el Salmo 92, 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y dice la palabra del Señor que somos plantío del Señor. El Salmo 92, 13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Cuando la semilla es cuidada por el sembrador, protegida, crece y da frutos. Hay una semilla que Cristo plantó en ti y en mí, y en todos aquellos que Él ha llamado. Él es el que pone el querer como el hacer. Solo entrégate. Solo déjate llevar por Él. Es que a veces nosotros decimos que yo no puedo, es que me cuesta. Búscalo a Él. Busca al que pone el querer como el hacer. Por su amor incondicional, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso. Saber que nada merecíamos. ¿Tú crees que nosotros merecíamos algo? Nada. Y nada merecemos. Pero fuimos elegidos por Él. Elegidos, tú no sabes el privilegio que tienes, iglesia, de estar en este lugar, de estar en los caminos del Señor,
de que Él te haya mirado dentro de miles y miles. Él te haya elegido para vivir una eternidad contigo. Una eternidad. Esto no es nada. Es una eternidad que tú eliges. El Señor no te obliga a nada. El Señor no nos obliga. Qué hermoso saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores me miró a mí. Yo que no era nada y sigo siendo nada. Y digo, Señor, así es el Señor. Así te ama el Señor. Pero fuimos elegidos por Él. Fuimos predestinados de ante la fundación. Vamos a hacer una oración, si me pueden acompañar. Señor, hoy venimos ante ti, tal cual estamos. Tú fuiste el que nos llamó. Podrías haber elegido a otros, pero a ti te plació que fuéramos nosotros. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por muchas veces dejarte y la semilla que tú has plantado en nuestros corazones se ha detenido. Su crecimiento. Queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Líbranos, Señor, de quedarnos estancados. Líbranos de la rebeldía. Te necesitamos. Cada día, sin ti nada somos. Tú eres el que nos levanta. Tú eres el que nos llamaste. Sin haber nada bueno en nosotros. Tú, Señor, que eres tan bueno y tan grande, nos elegiste. Gracias, Señor, por la oportunidad de vivir una eternidad contigo. Ayúdanos a estar firmes en ti. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Queremos crecer cada día, Señor. Queremos dar fruto, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Te necesitamos tanto, tanto, Señor. Señor, así como Pedro te dijo, ¿a dónde iremos? No hay otro lugar. Solo tú tienes esa palabra de vida eterna. Tú eres la esperanza para esta iglesia. Tú eres la esperanza para esta nación. Señor, esperamos tu pronta venida. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Ponemos de pie. Derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubines. Ve y cuenta
Aleluya. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el secreto para llevar fruto? Estar junto con el Señor. Ese es el secreto. No apartarse del Señor. Amén. Vamos a ofrendar. La puedes poner aquí. Aleluya. Padre amado, en esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas la ofrenda, bendice el dador alegre, bendice a cada uno de mis hermanos que van a ofrendar. Te pido, Señor, que multipliques esta ofrenda. Te vamos a dar de lo que tú nos das cada día, Señor. Tuya es la bendición. Tú nos bendices. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando quiera puede pasar a ofrendar mientras le alaba con alegría y con gozo. Recuerdo
Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos acabando, vamos terminando.